Reciban un cordial saludo. En el presente video, a través de la temática Libertad de expresión y libre prensa, abordaremos la lucha por la preservación de la libertad de expresión y de prensa de la coyuntura actual salvadoreña. La libertad de expresión es un derecho universal que debe ser otorgado, tiene que ser otorgado a toda persona sin distinción alguna, sin importar su raza, sexo o género. Que se puede decir que es un medio utilizado para difundir todas esas ideas y opiniones que tenemos, siempre y cuando éstas sean expresadas sin la intención de ofender y dañar la integridad moral de otras personas, es decir, bajo toda esta línea de respeto. Por tanto, es un derecho que constituye una de las bases principales que sostiene la democracia en los países. Y en El Salvador ha enfrentado varias controversias sobre este tema en los últimos años, lo que nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Tiene El Salvador actualmente suficiente libertad de expresión y de prensa? ¿Y qué acciones ponen en duda su existencia? Pues bien, es de suma relevancia reconocer todos estos efectos que repercuten en los medios de comunicación, la población y otros actores importantes que la rigen, y la forma de manifestarse libremente en la sociedad y las medidas que el gobierno ha tomado a través de la jurisdicción de su país como rastro de las acciones que formarán el futuro de este derecho que toda persona posee, ¿verdad? Y es por ello es importante analizar los nuevos métodos de expresión que la sociedad ha tomado para manifestarse y las razones por las cuales ha llevado a expresarse a través de estas. También la influencia que todas estas tienen y el rol que estas están tomando en estos nuevos espacios de internet, por decirlo así, que se pueden encontrar en la mirada de todo el mundo. En la actualidad, las redes sociales han ganado relevancia ya que son instrumentos que dan a conocer las diversas opiniones de la población en relación con la materia política, social, espiritual de una manera más rápida y por medio de espacios y plataformas para comunicarse en tiempo real y sin barreras, mostrando el auge que esta tendencia ha tenido y se puede observar desde los inicios de las campañas de los partidos actuales del presidente Nayib Bukele, donde la población ha mostrado su apoyo y opiniones en las elecciones presidenciales como en las municipales del año pasado, donde la manera de apoyo y voto ya no está solo en campañas publicitarias con visitas a comunidades o grandes rótulos en las calles, sino más digitalizado como una interacción electrónica, siendo la forma de lograr comunicarse sin importar la distancia. Con el internet no existen fronteras y el fácil acceso a cualquier contenido informativo prometido por el auge de uso de dispositivos electrónicos, siendo estos factores en los fundamentos del apoyo hacia estos candidatos en las recientes reformas aprobadas de leyes penales en El Salvador, las cuales van en contra de los convenios y los estándares internacionales que defienden los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa, ya que estas restringen innecesariamente la libertad de difusión de información y las consecuencias inhibidoras sobre asuntos de intereses nacionales, contribuyendo a una verdadera censura para la difusión de prensa y libertad de expresión, la cual se puede observar un gran deterioro en la libertad de prensa en El Salvador. Algunos críticos manifiestan que la situación en El Salvador puede observarse como una antesala a casos mucho más graves, a golpes de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los periodistas siempre tendrán un encuentro y una lucha contra el poder con el fin de fiscalizar a estas, así a la vez servir, informar y educar a la población, por lo que al limitar la libertad de expresión están obstruyendo el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados, ya que de esto mismo se desprenden otros derechos como el acceso a la información que todos y cada uno tiene. Bien, continuando con nuestro tema, principalmente mencionarte que la libertad no es total. ¿Y por qué mencionamos esto? Lo hemos ejemplificado con el hecho de cuando se dio el régimen de excepción, debido a que en ese momento la libertad de expresión no era algo que se miraba específicamente. Vimos como muchas personas, incluso fuera del país, opinaban respecto a esto, diciendo que en El Salvador no existía una libertad de expresión, ya que se los arrebataban o les impedían de que ellos pudieran comunicarse, hablar o conocer lo que sucedía afuera. Pasando con el siguiente punto, también podemos saber o mencionar de que el uso de los medios de comunicación no tuvo el mejor uso, ya que lo utilizaban para ya sea agredir, ofender o hablar mal de otras personas. Vemos como sabemos que tenemos una libertad, pero debemos saber utilizarla, ya que la libertad debe ir de la mano con el respeto, ya que si hay libertad, también debemos conocer que existen leyes, que existen derechos que debemos respetar, por lo cual la libertad con el respeto debe ir de la mano. También de que vemos ahí un punto que va
de la mano con el anterior, que fue la humillación de muchos periodistas. Vimos ese hecho muchas veces en las noticias, donde incluso el presidente Nayib Bukele humilló a muchos periodistas. Si bien pudo haber un hecho que estuvo incorrecto ante sus ojos, no era adecuado de que humillara frente a televisión a otros periodistas, ya que ahí les estaban arrebatando también su derecho a la expresión, ya que solo podía opinar él, más los demás no. Y pues podemos ver ahí de que los periodistas básicamente lo que hacían era su trabajo. También podemos ver de que la libertad de expresión se puede encontrar un lado positivo y un negativo. Como ya mencioné anteriormente, el derecho a la expresión puede tener su lado bueno, ya que podemos comunicarnos, hablar y demostrar los diferentes puntos de vista, pero como ya vimos, muchas veces es utilizado erróneamente, ya que en vez de expresar es más una manera de controlar o de humillar. Y por último punto, es importante mencionarte que la libertad de prensa es muy importante, ya que lastimosamente no todos la tienen, pero es algo que se debería de tener para todos. Durante los años 2020 y 2021 se registró un aumento importante en las agresiones a periodistas, y es que la cuestión de la libertad de expresión no se puede considerar como una problemática que únicamente afecta a la APES o al gremio de los periodistas. La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia y se nos vuelve fácil deducir que una democracia fisurada arrastra consigo consecuencias para cada uno de los individuos. Es por eso que el temor de los periodistas no se limita únicamente a ser humillados públicamente en cadena nacional o por otros medios como lo son las redes sociales. La represión a la libertad de prensa atacando a los periodistas también significa atacar directamente a la democracia y a su vez atacar indirectamente a la población, violando su derecho a estar debidamente informados. Por otro lado, al comparar el mito de las cavernas de Platón con la realidad del país, donde las telecomunicaciones deben transmitir únicamente aquello que se considera pertinente, de lo contrario es atacado con burlas para de esta manera desacreditar tanto a ellos como a sus investigaciones y a la entidad que representan, es como estar inmersos en una realidad que no existe. Es cierto que no ha habido una censura en toda su extensión de la palabra a periódicos o periodistas independientes, pero lo que sí existe es un desacrédito a los periodistas y a todo aquel o aquello que cuestione, investigue y comparta los asuntos que suponen una desventaja para el gobierno y su administración. El ejercicio periodístico en el país está siendo afectado. Basta y sobra con mencionar el hecho de que la ley de protección a periodistas no fuese aprobada el año pasado. Continuando con las propuestas para el desarrollo de la libre expresión que tenemos como grupo, podemos empezar diciendo que si algo nos ha enseñado el Internet es que es mucho más fácil dar una opinión, una observación o una crítica desde el anonimato, aunque claro, en esta se pierden valores como la autonomía y la fundamentación de dicha opinión. Aunque sin embargo no resulta un obstáculo para la veracidad que ésta pueda tener. El anonimato puede en muchos casos proveer al autor con protección al momento de dar su opinión sobre un tema que puede o no ser delicado, y esta protección es mayor aún cuando la persona que se va a criticar o a la cual se le va a dar una observación está involucrada en el orden público y por lo tanto puede poseer algún tipo de poder sobre la persona, así como también tener los recursos necesarios para causar repercusiones de manera negativa en la vida del autor del pensamiento. Por tal motivo a veces se opta por el anonimato para dar una opinión, y son precisamente los comentarios provenientes de cuentas anónimas en las redes sociales de funcionarios públicos que muchas veces son degradados, no tomados en cuenta, invalidados, o incluso los autores de dichos comentarios son baneados o bloqueados de dichas redes sociales. Por tal motivo sería ideal promover una ley que prohíba a los funcionarios públicos de, como se mencionó anteriormente, denigrar, invalidar o bloquear los autores o dichos comentarios o críticas provenientes de estas cuentas, mientras por supuesto se comuniquen de manera adecuada, a pesar de estar en contra del pensamiento e ideología compartida por dicho funcionario público. Es importante también tener en cuenta la seguridad de las personas dentro de las redes sociales y asimismo dar validez y apoyo a las ideas o pensamientos
a pesar de que estos no provengan de personas con un trasfondo político. Finalmente, es de tener en cuenta que si bien es cierto que se necesitan proponer iniciativas de ley que regulen estos actos que no respetan la difusión de pensamiento y de opinión en el país, se requiere más allá de una norma reguladora, es decir, un cambio de mentalidad en el salvadoreño. Y esto se logra abriendo foros, espacios de escucha, ya sean las escuelas, universidades, comunidades, movimientos sociales, etc., donde cada quien pueda expresar con libertad sus ideas sin el temor a sentirse juzgado o atacado. Obviamente, toda opinión debe ir en base al respeto y a la vez de la tolerancia. Ambas normas son sustanciales para garantizar que derechos humanos fundamentales como es la libertad de expresión y prensa no sean pisoteados por funcionarios de gobierno o cualquier persona que omita comentarios de desprestigio a una idea diferente a la suya. Pero como ya se dijo, se necesita de la ayuda de la población en general. No se pueden lograr cambios significativos si el primero en seguir apoyando los comentarios de odio es el mismo ciudadano. No es ajeno escuchar personas decir que si no te parece una medida tomada por el gobierno, eres de los mismos de siempre o del 3%. Entonces, planteémonos ese escenario de una película, donde se trata de mostrar las figuras de héroe y villano. El bueno es aquel que se expresa de acorde a lo que el sistema le plantea, y el malo es aquel que pone en tela de juicio lo que se le dice. Pero también es de recordar que en toda película existe un director, quien guía la película. Ese rol lo toma cada uno de nosotros los salvadoreños, quienes tenemos la función de cambiar esas prácticas que violan la libertad de expresión y de prensa en el país.